Pueden ponerse cómodos. Estamos viendo un tema muy importante que es bueno que lo sepamos, lo entendamos. Y estamos bajo el tema: ¿quién es Jesucristo? Amén. En realidad, Jesucristo, o la controversia en el campo de la teología cristiana, se ha dado mediante el conocer quién es Jesús. Amén. Muchas personas, desde el mismo momento que Jesús aparece en el escenario del mundo, inmediatamente despertó la curiosidad en la gente de su tiempo, y muchos se han preguntado desde ese entonces hasta el día de hoy: ¿quién es Jesús? En la clase anterior vimos lo que Jesús dijo de él mismo, pero antes de Jesús pronunciar aquellas palabras que declaraban su identidad, él de alguna manera hizo un sondeo para tratar de averiguar qué decían las personas de él. ¿Y qué fue lo que encontró el Señor? Cuando él le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, él encontró que unos decían que era Elías, otro grupo decía que él era Jeremías, otro grupo decía que era algún profeta, y otros decían que era Juan el Bautista resucitado. Y estoy seguro que defendían a capa y espada esa posición. Cada grupo defendía esa posición: ese tiene que ser Elías. Y tenían sus argumentos. Amén. Y desde ese entonces se han levantado cantidad de personas tratando de conocer a Dios, tratando de saber quién es Jesús. Los mismos filósofos, y uno de los filósofos más prominentes en Grecia, que fue Platón, hasta el día de hoy repercuten sus ideas. Él, tratando de descubrir a Dios, él llegó a la conclusión de que si hay un Dios y que es uno. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, pretendo con esta enseñanza que podamos entender quién es Jesús. Los mismos discípulos en algún momento estuvieron en esta laguna, no sabían quién era Jesús, y aunque lo seguían, y tuvieron que decir frente a aquel milagro que Jesús hizo cuando ordenó al mar y al viento que se calmaran, y obedecieron. Ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Así que Jesús ha sido debate de muchos teólogos, de muchas personas importantes. Jesús lo declaró abiertamente, y en el pasaje que leímos en San Juan, el capítulo 10, a Jesús le preguntan, porque a él le preguntaron en muchas oportunidades acerca de su identidad, porque tenía la gente confundida, como hay muchos confundidos todavía en este tiempo. Y miren lo que aconteció: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. San Juan 10, 19. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Así que había grupos cuestionando quién era Jesús. Para algunos era un endemoniado, para otros decían: no, en realidad no sabemos quién es, pero un endemoniado no es, porque el demonio no puede abrir los ojos a los ciegos. Amén.
celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, dice el escritor. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, le dijeron a Jesús: Señor, declare su identidad, usted quién es, hombre, porque estamos turbados, no sabemos quién es usted. Y miren lo que Jesús presenta. Jesús dice: os lo he dicho y no creéis. Es que conocer quién es Cristo no es tan fácil. Tiene la persona que tener fe, y tiene la persona que tener una revelación del cielo. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Amén. Yo lo he dicho, dijo Jesús, y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué les quiso decir Jesús? Conózcanme quién soy yo por las obras que hago. Amén. Porque las obras que Cristo hizo son las obras de Dios. Amén. Amén. Lo que Jesús demostró, lo que hizo, el único que lo puede hacer es Dios. Nadie más. Y Jesucristo está diciendo: conózcame quién soy por lo que yo hago. Jesús perdonó pecado. ¿Y quién puede perdonar pecado? Solo Dios. Y los judíos no eran personas ignorantes de las Escrituras. No. Ellos conocían las Escrituras. Tenían conocimiento bíblico. Y recuerdan aquella oportunidad cuando introdujeron al paralítico por el techo. Jesús al paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué blasfemia es esta? Y Jesús, ¿qué dijo Jesús? No, perdón por lo que acabé de decir, y yo no puedo hacer eso porque yo no soy Dios. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo: para que ustedes queden todavía más ardidos, le digo al paralítico: no solo tus pecados son perdonados, sino toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Gloria al Señor. Más ardidos quedaron y más se cuestionaban acerca de quién era este personaje tan misterioso, aunque tenían sus ideas, pero no pegaban en el blanco de quién era Cristo y su verdadera identidad. El versículo 26 dice: pero vosotros no creéis. Esto de no creer es peligroso. A veces la persona entiende, pero no quiere creer. Los judíos entendieron que Jesucristo les dijo que Él era Dios. Ellos entendieron, pero no creyeron. Amén. Vosotros no creéis. ¿Por qué no creéis? Porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un lenguaje así confunde a cualquiera. Primero dice que nadie las arrebata de la mano de Él. Y luego dice: nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Si están en la mano del Padre, fueron arrebatadas de la mano de Él. Y si están en la mano de Él, fueron arrebatadas de la mano del Padre. Si son dos personas distintas. Pero no podemos preguntarnos eso sencillamente, porque las manos de Jesús son las manos del Padre. Amén. Estar en las manos de Jesús es estar en las manos del Padre. Gloria al Señor.
Y dice la Biblia, yo y el Padre, uno somos. Esa sí fue la etapa. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, esa sí fue la etapa. No le aguantaron más la conversación. Porque si hay algo que incomoda al mundo religioso, que no tiene la revelación, es que se diga que Jesús es el Padre. Ellos le habían aguantado la conversación a Jesús hasta aquí. Pero cuando Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, ay Señor, ahí dice la Biblia, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrear. Amén. Y Jesús le reclama. Y Jesús le dijo, yo he hecho muchas señales, he hecho milagros, por cuáles de todos me van a apedrear. Ellos dijeron, tus señales y tus milagros está bien. Lo que no podemos soportar es que tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron cuando Jesús les dijo, yo y el Padre uno somos. Ellos entendieron que Jesús les quiso decir, yo soy el Padre. Obviamente Jesús estaba hablando con un pueblo monoteísta, con un pueblo que creía en un solo Dios. Israel cree en un solo Dios. Ellos se aferran tenazmente al mandamiento dado a Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora aparece alguien llamado Jesucristo diciendo que Él es Dios. Ellos se enfurecieron. Pero esto es una blasfemia. ¿Cómo puede ser que este sea Dios? No. Y cogieron piedra para darle. Y Jesucristo no pidió perdón. Jesús no dijo, perdone que los confundí. Él no se retractó de lo que dijo, sino que Él prosiguió su discurso, aleluya, sencillamente porque las palabras que Él dijo así eran. Y sigue diciendo el versículo 38, mas si las hago aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. El Padre en mí y yo en el Padre. Gloria al Señor. En el libro de Isaías, el capítulo 46. Aleluya. Si miramos el capítulo 45 primero y el versículo 14, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pararán a ti y serán tuyos, e irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. No puede haber otro que se parezca siquiera a Dios. Amén. No puede haber otro que ofrezca redención fuera de Dios. No puede haber otro que salve, sino solo Dios, Jehová, el Padre. No puede existir. Amén. Y el versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién está diciendo? Jehová. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Jehová está diciendo, miren a mí y sean salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Ahora, por eso es que cuando Jesús se les presenta a ellos como Dios, ellos se enojan. ¿Cómo así? Porque no entendían. No podían entender el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es importante que usted sepa esto, porque esta es la doctrina
sana, la doctrina apostólica. Versículo 5 del capítulo 45 de Isaías: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No lo hay. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. Aleluya. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Y ahora aparece Jesús diciendo que Él es Dios. Obviamente eso trajo un colapso en el mundo religioso. Eso trajo un problema para el pueblo de Israel. Pero gracias a Dios que a muchos de esos judíos, muchos de ellos, Dios les reveló quién era Jesucristo. Amén. Y tenemos el caso de aquel hombre que pudo entender que Jesucristo, aleluya, era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Amén. Dice la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 44 en adelante: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Una demostración de la omnipresencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una prerrogativa única y exclusiva de Dios. Dios es el único que todo lo ve. Cuando Jesús le dijo a Natanael que lo había visto, mire Natanael lo que entendió. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, ¿quién es el Rey de Israel? Jehová de los ejércitos, el Rey de Israel. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, con todas estas declaraciones que Jesucristo presenta, como la del versículo 30, aleluya, yo y el Padre uno somos, o lo que dice en el capítulo 5, versículo 18 de San Juan, son declaraciones contundentes de la identidad de Él. 5:18 de San Juan dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Ellos no se confundieron. Algunos hoy encuentran la palabra de Jesucristo, Hijo de Dios, e inmediatamente deducen que hay dos. Pero los judíos, cuando escuchaban esta palabra, ellos no entendían que había dos. Ellos entendían que el que estaba hablando, aleluya, era el mismo Dios. Por eso dijeron, porque sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús hizo estas afirmaciones, la gran mayoría de los judíos presentes estallaron de ira, y cada vez que él decía esto, tomaban piedra para apedrearlo. ¿Por qué? Porque lo consideraban como una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Para el pueblo judío, para el pueblo judío, blasfemia era no dar a Dios la gloria debida a su ser, apropiarse de la gloria o atributos de Dios, dar tal gloria o atributos a una criatura.
Eso era una blasfemia. Entonces ellos decían, este Jesucristo está cogiendo atributos que son únicos de Dios para él. Entonces es una blasfemia. Se está igualando a Dios. Él nunca se igualó. Jesucristo es Dios hecho carne. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, es evidente con todo esto que los líderes religiosos del pueblo de Israel estaban furiosos porque Jesús había sanado al paralítico, el paralítico de Betesda, en un día de reposo. Ellos estaban ya furiosos. Pero cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, estallaron. No pudieron soportar. Fue su mayor molestia. Consistía en que esta palabra, este término, hacía a Jesús igual a Dios. Y era un pueblo, como dije ahorita, monoteísta. Ellos creían en la existencia de un solo Dios. Aleluya. Jesús no dijo, mi Padre que está en los cielos. No, no. Jesús dijo, mi Padre. Amén. Gloria al Señor. Mi Padre. Ese término, mi Padre, lo hacía igual a Dios. Y nunca Jesús dijo, mi Padre que está en los cielos. Porque el Padre estaba en Él. Amén. Las obras que yo hago, dijo Jesús, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora ¿dónde? En mí, Él hace las obras. Amén. Y ahí se cumple esa palabra que dice que toda potestad así, o sea, potestad es autoridad. Amén. Es autoridad. ¿Con qué autoridad haces tú esto? Con la autoridad del cielo, con la autoridad de Dios. Amén. El problema es que como no creemos que Dios hizo carne, amén, entonces el lenguaje que Jesús usa nos confunde. Al Dios hacerse carne, toma un rol o una función diferente, y es la función de hijo. Escuche bien esto, porque esto le sirve. Hermano, el nacimiento del Hijo, la concepción del Hijo, no se dio en el cielo, jamás. Eso se dio en la tierra. Así que yo no puedo ubicar al Hijo antes de nacer Jesucristo. No, no. Para yo decir que hay dos, escuche, tengo que ubicar el Hijo en el Antiguo Testamento, desde la creación, pero no podía existir porque el Hijo se dio la función de Hijo cuando nació Jesús en Belén de Judea. ¿Sí me pudieron entender? El Hijo no es cuestión del cielo, por eso el Hijo no es eterno. La función de Hijo no es eterna, tiene principio y tiene fin. ¿Qué se llamó Hijo? Lo que nació de la mujer, y lo declaró el ángel. Dará a luz ¿qué? Un hijo. O sea, la carne, lo que nació de la mujer se llamó hijo. Amén. Estando en forma de hijo, asumió un lenguaje humano. Amén. Y por eso era que Jesús tenía hambre. Si Jesús era Dios, ¿por qué le daba hambre? Porque Dios asumió, aleluya, algo, un cuerpo de carne, y en ese cuerpo de carne, amén, Él necesitaba de todo lo que necesitaban las personas naturales. Amén. Jesús dormía. ¿Y acaso Dios duerme? Como hombre dormía. Amén. Jesús necesitaba un barco como hombre, pero como Dios caminó por las aguas. Amén. Como hombre tenía sed, como hombre tenía sentimientos. Él lloró ante la tumba de Lázaro, ¿sí o no? Pero como Dios, ¿qué hizo? Lo resucitó. Entonces, en la humanidad, Jesucristo hablaba de un Padre.
Amén. Pero en la divinidad Él era el Padre. Amén. Amén. Por eso cuando Jesús habló con Nicodemo, estaba hablando y Nicodemo le dijo a Jesús: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, es decir, eres un maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y en ese diálogo Jesucristo le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo, versículo 13 del capítulo 3, sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Estaba hablando con Nicodemo y le dijo: Nicodemo, en este momento el Hijo del Hombre está en los cielos. Amén. Pero si estaba hablando con Nicodemo ahí mismo, claro, como hombre estaba ahí ocupando un espacio, aleluya. Pero como Dios, que lo llena todo, estaba en el cielo a la misma vez. Hermano, ¿es que hay algo imposible para Dios? ¿No podía Dios con su poder hacer esto, vestirse de carne? Amén. Él podía. Amén. Y ese es el plan redentor. Ahora, ¿por qué Dios se viste de carne? Para limpiarnos del pecado. Para poder llevar a cabo el plan de la redención. Amén. Dios tenía que redimir al hombre. Y para poder redimir al hombre tenía que haber derramamiento de sangre. Porque ya estaba estipulado que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, la naturaleza divina es espíritu. ¿Un espíritu puede derramar sangre? ¿Un espíritu puede ser crucificado? Y entonces, ¿por qué no envió un hombre? Porque todos los hombres estaban bajo los efectos del pecado. ¿Y por qué no fue un animal? Porque el animal fue hecho inferior a los hombres. Amén. ¿Y por qué no fue un ángel? Porque es que tenía que ser Dios mismo que lo redimiera. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y dijo: yo como prometí cumplirles, aleluya, y digo esto porque así lo dice la Escritura: decida a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con pago, con retribución. Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces, ¿Dios qué hizo? Se hizo un cuerpo. Amén. Él mismo, por eso dice: el verbo se hizo. No lo hicieron, porque Jesucristo no es el producto. Amén. Aleluya. No es el producto de la emoción sexual de un hombre y una mujer. El verbo fue hecho carne, Él mismo se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Jesucristo se hizo un cuerpo. ¿Cómo se llamó ese cuerpo? Hijo. Amén. Jesús, hijo de hombre. Y en ese cuerpo, en esa función de hijo, Él toma la naturaleza humana y tiene un lenguaje humano. Entonces, cuando Jesús habla de un padre, la gente se confunde. Si ve que Él no es, porque habla de un padre, pero cada vez, hermano, que usted escuche esta expresión de los labios de Jesús, está hablando Jesús como hombre, como hijo. Amén. Pero en ningún momento que a Él le preguntan por el Padre, Él señala a un ser fuera de Él. Él siempre se señala Él mismo. Gloria al Señor. Cuando leemos San Juan, el capítulo 5, versículo 18, miren cómo dice:
Leemos del 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Y el versículo 17 dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuáles eran las obras de Dios que Jesús estaba viendo? ¿Cuál era el trabajo del Padre que el mismo Hijo le estaba haciendo? Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La pregunta es: ¿qué estaba haciendo el Padre que también estaba haciendo el Hijo? ¿Ah? Mi Padre hasta ahora, está diciendo Jesús, trabaja y yo trabajo. Y dice: las obras del Padre son mis mismas obras. La Biblia no dice aparte lo que el Padre estaba haciendo, pero sí presenta lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús dice: esto que yo hago es lo mismo que está haciendo el Padre. Amén. Porque el Padre estaba en el Hijo. Lo que el Hijo hacía era el trabajo del Padre. Amén. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Amén. Las obras que yo hago son las mismas obras. Las obras que hace el pastor de la central de Puerto Boyacá son las mismas obras que hace el hijo de doña Teresa. ¿Cómo así? Claro, porque es que yo mismo soy el hijo de doña Teresa y yo mismo soy el pastor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Las predicaciones que predica el pastor de la iglesia central de Puerto Boyacá son las mismas predicaciones que predica el pastor, el esposo de la hermana María Eugenia. Y se ve cómo, lógico, tiene que ser el mismo para predicar la misma predicación. Amén. Jesús dijo: las obras que yo hago son las mismas obras que hace el Padre. ¿Pero y cómo? Pues porque Él es el Padre. Amén. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Nadie, hermano, nadie puede ser igual a Dios. Nadie. Si Jesús dice que Él es Dios, es porque es el mismo. Pero nadie puede ser igual a Dios. Nadie puede tener el mismo carácter de Dios sin ser el único Dios. Si Jesús es igual a Dios, es porque Él es el Dios único. Amén. De igual manera, cuando Jesús dijo: yo y el Padre no somos, la misma reacción produjo en el pueblo judío, y Jesús está haciendo la misma declaración. Gloria al Señor. La palabra griega que Juan usa en el versículo 30 del capítulo 10, cuando dice uno es, ese uno es en. Y entonces estas palabras es de género neutro e indica que se trata de uno en esencia y naturaleza. Entonces, si lo traducimos, quedaría el texto: mi Padre y yo somos lo mismo. Amén. 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 Esta palabra traducida al griego quiere decir: mi Padre y yo somos lo mismo, único en esencia, uno. Gloria al Señor. En otras muchas ocasiones Jesús afirmó que Él era el Padre. Una vez que los fariseos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús le dijo: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocéis. Pero hermano, analicemos. Los fariseos tenían a Jesús al frente. Amén. Los fariseos tenían a Jesús al frente. Lo vieron crecer. Era el dolor de cabeza para ellos. Y Jesús le dice: ustedes no me conocen. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que no lo conocen? Si lo tenían al frente. ¿Qué le quiso decir Jesús? Ustedes no saben quién soy yo, porque me miran,
como un profeta, me miran como un maestro, me miran como un carpintero, me miran como el hijo de María, me miran como uno más del montón, pero no saben quién soy porque no me han podido conocer como el Padre eterno. Amén. Todas esas cosas le dan a uno para pensar que Jesucristo es más de lo que el mundo religioso ve en él. Lo mismo pasa en aquella expresión de San Juan 14, cuando Jesús habla del Consolador. Amén. Si quieren le echamos un vistazo, pero es hasta las 11:30. Es hasta las 11:30. Estaban calladitos ustedes. Bueno, ya me pasé. Echémosle un vistazo a ese pasaje y ahí terminamos. San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Amén. Ese dice que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero hablando de los seguidores de él, los discípulos, dice, pero vosotros le conocéis. ¿A quién? Al Espíritu. Amén. El mundo no le conoce, pero dice, vosotros le conocéis, y está hablando del Espíritu. ¿Y por qué le conoce? Dice, porque mora con vosotros. Amén. Y estará en vosotros. Si Jesús dijo, el mundo no conoce al Espíritu porque no le ve, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? ¿Ah? Jesús. Entonces Jesús está queriendo decir, no se preocupe, el Espíritu, aleluya, de verdad soy yo mismo. Y termina diciendo el Señor, mire, ustedes le conocen porque soy yo mismo. Aleluya. Y luego dice, mora con vosotros y estará en vosotros. En ese cuerpo de hijo, estar metido dentro. En ese cuerpo de hijo humano, Jesús no se podía meter dentro de nadie. Pero ahora en su espíritu, Jesús sí se puede meter dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén, hermanos. Amén. Y mire lo que termina diciendo el Señor. No os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? Primero dice que Él es el Espíritu. Y ahora dice, no os dejaré huérfanos. Mi hermano no me deja huérfano a mí. Mi tío tampoco. El único que me deja huérfano es mi Padre. Y Jesucristo dijo, yo no los dejaré huérfanos. Aleluya. Vendré a vosotros. ¿De qué manera iba a venir? En el Espíritu. En el Espíritu. Jesús está aquí en esta mañana, llenándolo todo. Por cada pasillo está Jesús. ¿Cómo? En su Espíritu. Amén. Es un juego de palabras que solo el Espíritu de Dios, aleluya, puede iluminar la mente. Mientras el Espíritu Santo no haga esta obra, la gente se estará preguntando todavía quién es Jesús. Amén. Pero gracias damos a Dios por esta revelación. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién dice eso? La Biblia. Con esto ya el versículo terminamos. Primera de Juan 5. Gloria al Señor. (5:20) Pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, la carne en Jesucristo, vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Puesto de pie, hermanos, sean tan amables. Jesús era X persona, era Y, era el profeta, era aquel, era Elías, era Juan el Bautista, y así sucesivamente. Todas las personas en todos los tiempos se han identificado diferentes grupos con una perspectiva de Jesús diferente hasta el día de hoy. Amén. Incluso los grandes filósofos también sacaron tiempo para decir quién es Jesús, porque Jesucristo ha sido el personaje más famoso y más grande de todos los tiempos. Amén. Y ha sido el que ha traído conflictos en la teología. Todos los problemas teológicos se forman cuando llegan a Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces ahí está el problema. Unos dicen que es este, otros dicen que es otro, que es un Dios subordinado, que es la segunda persona de una llamada Santísima Trinidad. El pueblo pentecostal, que somos unicitarios, para nosotros Jesucristo es el único Dios verdadero, Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu en la santificación, sin dejar de ser lo que Él es, que es Dios. Amén. Pero ¿cómo un hijo puede ser padre? Es bíblico. Jesucristo fue el único hijo que nació siendo papá. Eso dice la Biblia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Mire que el niño que iba a nacer proféticamente es el Padre eterno. Isaías 9:6. Ahí habla de la humanidad de Cristo, que esa humanidad fue la que se llamó hijo, y habla de la divinidad, que en la divinidad es Dios, es el Padre. Lo leemos, Isaías 9:6. Primero la humanidad, porque el humano es lo primero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ahí está la humanidad. Amén. Llamará su nombre. Ahora presenta la divinidad: admirable, consejero, Dios fuerte. El niño que iba a nacer es Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Entonces, Jesucristo proféticamente desde su nacimiento es el Padre eterno. Amén. Amén. Cuando a Jesús le preguntaron por su identidad, Él respondió, no identificándose como un profeta, ni con Juan el Bautista, ni con Salomón. Incluso Él dijo, uno mayor que Salomón está aquí. Amén. Gloria al Señor. Sino que se identificó con el Padre eterno. Amén. No nos podemos dejar confundir por el lenguaje que Cristo manejó. Porque Cristo en su humanidad manejaba un lenguaje humano. Y el humano hablaba de un padre. Pero cuando le preguntaron por ese padre, Él no lo aplicó fuera de Él. Porque mire, hermano, el programa del Hijo no se dio en los cielos. Escuchen bien. María no quedó embarazada en el cielo. Eso fue aquí en la tierra. Amén. Entonces el programa del Hijo no es del cielo, es de la tierra. La Biblia, en los datos históricos, ella presenta que hubo una muchacha que se llamaba María y que quedó en embarazo, y llegó el día en que dio a luz, y donde dio a luz el niño, y eso que dio a luz se llamó hijo. Pero eso no tuvo principio en la eternidad, eso tuvo principio hace más de 2000 años. Y eso no pasó en el cielo o aquí en la tierra.
Entonces tratar de decir que el Hijo vivía en la eternidad y que es desde allá, desde el cielo, eso es truncar el pensamiento de las Escrituras. Amén. Gracias, hermano. El Hijo no es eterno. Entonces usted se preguntará, ¿y entonces por qué dice que Dios envió a su Hijo? ¿Lo han leído o no? Yo también lo he leído cantidad de veces. Dios envió a su Hijo. La pregunta es, ¿cuándo lo envió? ¿De dónde lo envió? Pastor, lo envió del cielo. Error. Lo físico, la carne, lo que se llamó Hijo, no estaba en el cielo. Porque el Hijo no es un propósito en el cielo, es algo que se dio en la tierra. Amén. Nadie me puede meter a mí, al Hijo, la carne de Cristo, a Jesús, en su humanidad, en el Antiguo Testamento siquiera. No existía. Existía Dios como Espíritu, como el Padre Eterno, pero no como el Hijo. Amén. Entonces, ¿por qué dice que Dios lo envió? Sí, sí dice que Dios lo envió. Pero ese término que Dios lo envió no quiere decir que lo envió del cielo. Porque si vamos a eso, también la Biblia dice en San Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Entonces Juan vino del cielo. Pero dice que lo envió. ¿Sí o no? Dice que lo envió. Entonces lo que yo tengo que empezar a entender es ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué dice que lo envió? El mismo Jesucristo dijo, escúchese bien, ¿cuándo se había cumplido ese término que Dios lo envió? Lo leemos. Lo que pasa es que a veces no leemos la Biblia. Y por no leer la Biblia, empezamos a darnos golpes con la misma Biblia. Pero cuando usted lee la Biblia, usted va a entender. San Lucas, capítulo 4. Alabado el nombre de Jesús. Y vamos a leer desde el versículo 16. Vino a Nazaret. ¿Quién? Jesucristo. Donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Amén. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hoy, en ese momento, se cumplía esa escritura de me envió. Cuando Jesús empieza su ministerio, empieza a cumplirse el término me envió. Es que el término envió es delegado. Amén. Con la autoridad, con el poder. Amén. Amén. En representación de. Amén. O sea, cuando Jesús empieza el ministerio, se empieza a cumplir la parte me envió, queriendo decir Jesús: yo vengo, yo me presento, yo inicio mi labor, aleluya, bajo la autoridad y bajo el poder del cielo. Amén. Eso no quiere decir que Dios lo envió del cielo, porque nos metemos en un problema.
Si alguien me dice, pastor, es que el hijo estaba en el cielo, entonces yo le preguntaría, ¿y dónde está la mamá? Ah, no, eso no se pregunta, pastor. Es que el hijo es eterno. ¿Usted qué le pasa? Y el hijo es eterno. Entonces, si es eterno, no es hijo. Porque el papá siempre es mayor que el hijo. Y si los dos son eternos, tienen la misma edad. Entonces no son padre y hijo, sino gemelos. Amén. Me envió. Hoy, el mismo Jesucristo dijo, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. En el momento que él inicia el ministerio. Por eso a Jesucristo siempre que le preguntaban por el Padre, él se señalaba a él. ¿Por qué la gente no entendía? ¿O por qué la gente no creía? No era que no entendían, ellos entendían. Eso le pasa al mundo de hoy. Uno le pregunta a una persona, ¿para usted Jesucristo es Dios o no es? Sí, claro, Jesucristo es Dios. ¿Jesucristo es el Padre? No, ¿cómo va a ser el Padre? Entonces, ¿cuántos dioses hay? Si Jesucristo es Dios, tiene que ser el Padre, porque Dios es uno. Amén. ¿Sí o no? No hay más que un solo Dios. Gloria al Señor. En San Juan capítulo 8, que ya ese versículo lo miramos, pero para empalmar con el tema de hoy quiero tomarlo nuevamente. Capítulo 8 y el versículo 19. Dice la Biblia que los señores judíos, que no eran ningunos ignorantes, sino que eran, entre ellos estaban los fariseos, los doctores de la ley, escuchando hablar a Jesús de esa manera e identificándose como el Padre, le preguntaron a él. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. Pero ¿cómo es posible que Jesús está delante de ellos y Jesucristo le dice, ustedes no me conocen? Ustedes no saben quién soy yo. Y no te vamos a conocer. Chicanero, tú eres el hijo de María, el hijo de José, y tus hermanos son fulano y fulano y fulano. Porque la Biblia habla de los hermanos de Jesús y las hermanas. Amén. Y los fariseos tenían la información completa. Eso eran unos paparazzis. Todo movimiento de Jesús de una vez lo calculaban. Pero Jesús le dijo, ustedes no me conocen. ¿Por qué Jesús dijo así? Porque no lo estaban viendo como en realidad lo que Él es. Solamente lo estaban viendo como un profeta, como el Hijo, amén, como un hombre, como un maestro, pero no lo estaban viendo como el Padre eterno manifestado en carne. Ustedes ni me conocen a mí, ni conocen al Padre. Oigan, decirle a un doctor de la ley que se conoce todo el Pentateuco y lo tiene metido aquí y el libro de los Salmos, decirle que no conocen al Padre, o sea que no conocen a Dios, ¿cómo es posible? Si ellos eran los que daban cátedra acerca de la ley de Moisés y acerca de Jehová, y Jesucristo le dijo, ustedes no le conocen. Si a mí me conocieran, lo conocerían a Él. Amén. Es decir, si ustedes supieran quién soy yo, también lo conocerían a Él. El problema es que me miran como un maestro más y no me miran como lo que soy. Gloria al Señor. Ahora, un poco más adelante, el Señor les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 24, capítulo 8, versículo 24.
Dice la Biblia: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que Él es ¿qué? ¿Ah? Dios, el Padre. Amén. Porque ya lo miraban como un profeta, como Elías, como Juan el Bautista, como un maestro. Nicodemo le dijo: sabemos que han venido de Dios como maestro. Pero Jesús le dijo: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Amén. La única forma de que Jesucristo pueda perdonar mis pecados es que yo lo mire como Dios, porque el único que perdona pecado es Dios. Amén. Amén. Y ese es el gran conflicto de los religiosos de hoy. Tienen un concepto de Jesucristo y de ahí no lo saca nadie. Amén. Y algunos entienden, porque uno hablando con la gente, cuando uno les presenta esto, uno ve que se rascan la cabeza, uno ve que hace un gesto. Cuando usted le hable a alguien de esta palabra y usted lo vea que haga esos gestos, la palabra lo está porreando y él está entendiendo. Lo que pasa es que no cree. Y no cree, y no cree, y no cree, y no cree. Y Dios quiere revelarle y él no cree, y no creo, y no cree. Y Jesucristo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. Sencillamente. Gloria al nombre de Jesús. Mire, hermano, ¿sabe cuál es el mandamiento de Israel? El gran mandamiento de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y llamarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Escuche bien: la única manera de yo amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente y con todo mi corazón es que Él sea uno. Porque si yo amo a otro fuera de Dios, entonces a Él no lo estoy amando con todo, porque tengo un lugar para amar a este otro. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Dios dice: tienes que amarme con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero resulta que yo fuera de Él amo a otro y amo a otro. Entonces, ¿qué? Voy a decirle yo a mi esposa: yo te amo a ti con toda mi fuerza, cuando tengo otra mujer. Tengo el amor compartido ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para amar al Padre con toda mi fuerza, toda mi mente y todo mi corazón, y llamar por acá a otra figura de hijo con toda mi fuerza, toda mi mente y todo mi corazón, y llamar al Espíritu con toda mi fuerza, todo? No puedo, porque tengo el amor dividido en tres. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero si yo creo que es un solo Dios, que fue Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu en la santificación, y que es uno, a ese uno yo lo amo con todo lo que soy, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón. Amén. Entonces, empezando por ahí, para los que creen que son tres, no pueden cumplir ese mandamiento de amar a Dios con toda la fuerza, con toda el alma, con todo el corazón. No pueden, porque tienen el amor dividido. Y el problema no es ese. El problema es si van al cielo y se encuentran tres, ¿a cuál de los tres van a adorar? ¿Se imagina usted el problema tan serio? ¿Cuál de los tres van a adorar? Si adora al Hijo, el Padre le dice: hey, yo fui el que te creé. Si se pasa del Padre, el Hijo le dice: yo morí porque en la cruz. Y si se pasa del Hijo, el Espíritu le dice: yo te cuidé. Tremendo problema. Problema serio. Entonces, tenemos que sacar esos perjuicios y esas convicciones de nosotros que no radican en nada, están en algo blando. La Trinidad no es teológicamente establecida como un piso firme, no. La doctrina trinitaria surgió en el año 325 después de Jesucristo, en un concilio que hubo en Nicea. Los primeros 3 siglos del cristianismo, todos creyeron que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Amén. Todos.
Hasta el año 325 se mantuvo esta doctrina. Ya después del concilio, ya surgió la doctrina de Trinidad como dogma, y ya empezaron los grupos trinitarios a surgir, pero no con la doctrina del principio. Pastor, pero ellos tienen a Dios. Aquí nadie está discutiendo si tienen a Dios, si son malos. No. Estamos discutiendo, viendo por la Biblia, es lo que Jesucristo es. Amén. Porque aquí tampoco no vamos a hablar mal de nadie, y le prohíbo a usted que hable mal de otra persona. Porque la Biblia dice: debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces no. Estamos hablando de nuestra fe, el por qué creemos así. Usted debe de saber, a usted lo van a cuestionar, y algún día en la escuela algún profesor te va a decir: venga, háblenos de su iglesia. Usted tiene que defender lo que usted cree. ¿Sí o no? Ay, no, pero es que no. Como dice el hermano, esto fue que, y como es que me da risa. Fue que no. Diga lo que usted cree sin temor alguno, porque, hermano, si algo tiene piso bíblico es la doctrina que tenemos. Amén. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados muriréis. Y ojo con esto, porque este término yo soy, el único que lo puede decir es Dios. ¿Cómo así? Ningún hombre puede decir yo soy. Nadie. Ningún profeta, ningún rey. El único que puede decir yo soy es Dios. ¿Sabe por qué? Porque el término yo soy indica el eterno presente, el que existe por sí mismo. Amén. Sí, Jesús dijo: yo soy. Aleluya. Y miren lo que dice el versículo. Volvamos a San Juan capítulo 8. Si no creen que yo soy, vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Ya le habían preguntado: muéstranos a tu papá. Y ahora Jesús dijo: si ustedes no creen que yo soy, ¿quién eres tú entonces, hombre? Y Jesucristo dijo: lo que desde el principio os he dicho. Amén. Lo que desde el principio les he dicho. Son los que no quieren creer. Amén. Ese yo soy, a ese principio que Jesús dijo, se remonta hasta el tiempo de Moisés. Amén. Cuando Moisés le dijo a Dios, a Jehová: yo voy ante el pueblo. Todos los pueblos de la tierra tienen un Dios y le tienen nombre, pero yo voy ante el pueblo, ¿y qué le digo? ¿Que me mandó quién? Y Dios le dice: no, dile que el yo soy, aleluya, me envió a vosotros. Amén. Cuando Jesús dijo: si no creen que yo soy, está utilizando el mismo yo soy que le dijo Dios a Moisés. Porque yo soy indica el que existo por sí mismo. Amén. Y ese yo soy tiene un poder, una connotación de poder fuerte. Cuando a Jesús lo fueron a coger, que iba el traidor de Judas liderando la comisión, donde cuando llegaron a Jesús le dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó? Todos se fueron de espalda ante la pronunciación de el yo soy. Amén. Todos. Gloria al Señor. Capítulo 18 de San Juan. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir,
se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén. Amén. ¿Quién cayó a tierra? ¿Los amigos de Jesús o los enemigos? Los enemigos. Por eso ese cuentico de que yo soplo y caen a tierra y reciben el Espíritu Santo tirado en el suelo, ese cuentico no es bíblico. Ojo, eso no es bíblico. Que te pongo la mano en la cabeza y caes patas arriba, ese cuentico no es bíblico. Los que cayeron a tierra y se fueron de espalda fueron los enemigos de Jesucristo. Amén. Pero todas las personas que recibieron el toque del Señor, ¿cómo cayeron? Señor Jesús, te adoramos. Amén. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, cayeron tirados al suelo. Ojo con esos grupos pseudo cristianos que para buscar protagonismo y para buscar una cantidad de cosas hacen una cantidad. En estos días vi un video en el Face de unos cristianos recibiendo el Espíritu Santo y eran muertos de la risa, tirados en el piso riéndose, y el predicador tocaba y ese era muerto de la risa y se ponían las manos en la barriga riéndose. Hasta ahora se ha visto que el Espíritu Santo recibe riéndose. Sí, mucho cuidado, hermano, hay que ser celoso con lo nuestro. Respetemos, pero seamos celosos. Y si llega la hora de defender, defendemos la doctrina desde el punto de vista bíblico, sin pelear. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que responder cuando alguien nos demanda de nuestra doctrina. Por eso a mí cuando alguien me llama por ahí, digo, bueno, usted es capaz de compartir sin ofenderse, compartamos. Si no, no hablamos. Que nada me sirve a mí discutir y tratar de demostrar quién es el que más sabe. No, eso te manda a recoger. No. Porque a veces la gente quiere es hacerse ver quién es el que más sabe. Y hay creyentes que dicen, no, yo no voy a poner a hablar a los dos, sino voy a buscar a la gente. No, a mí no me interesa si yo sé menos o sé más, yo estoy seguro de lo que creo. Amén. Si otro sabe más, si predica mejor y es más elocuente, gracias a Dios por eso. Es respetado, pero yo estoy seguro de lo que yo creo. Amén. Una vez yo conversé con los líderes de otro movimiento 6 horas de la Biblia. Y después de 6 horas me dijeron, ¿qué hubo, pastor? Y entonces, ¿qué ha creído usted? Y dije, sí, yo he creído, después de la conversación con ustedes, he creído aún más que Jesucristo es Dios. Amén. Que Jesucristo es Dios. ¿Cómo así? Yo, sí, es que no tiene discusión. Por mucho argumento, por mucha filosofía, por muchas palabras que la gente diga, nunca va a quitar lo que la Biblia enseña. ¿Saben qué es algo de los pentecostales? Que siempre hablamos diciendo, la Biblia dice. Amén. La Biblia, porque la Biblia es la máxima autoridad. Yo puedo hablarles muy bonito, pero la Biblia es la que le da firmeza a lo que se dice. Amén. Cada creyente debe tener la Biblia en la mano para verificar si lo que se dice está registrado en la Biblia o no. Si no está registrado en la Biblia, no lo crea, aunque se hable en alemán, en inglés, en francés, no crea eso. No se deje mover para las emociones. No, es que yo a veces no entiendo. No entiendo. Si viene algún predicador que habla inglés, con el mero hecho de hablar inglés, ya la gente está avivada porque habla inglés. Porque dice unas palabritas en portugués, ya la gente está en avivamiento. Yo me pregunto, ¿por qué? Es que hay creyentes que porque se va la luz ya reciben el Espíritu Santo. No. Nosotros tenemos que ser personas maduras, cimentados en la palabra.
que nos mueva la palabra, que nos mueva la palabra, lo que dice la Escritura. Porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice el teólogo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que lo digo fulano y él es licenciado. Sí, gracias a Dios porque él es licenciado, pero yo creo más lo que dice la Biblia. Amén. Aleluya al Señor. Entonces Jesús dijo, yo soy. Si no creen que yo soy, vuestros pecados moriréis. ¿Qué les quiso decir él? Yo soy Jehová, yo soy el Padre. Y por eso el versículo 27 del capítulo 8, mire cómo dice, pero no entendieron que les hablaba de qué, del Padre. No entendieron que les hablaba del Padre. Es tan así, hermano, que Jesucristo es el Padre, no solo por el testimonio de los apóstoles, sino porque el mismo Jesús se presentó como el Padre. Que el que aborrece al Hijo, también aborrece al Padre. ¿Cómo puede ser eso? San Juan 15, 23. Dice la Biblia, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Pero por qué? El hecho de que usted me aborrezca a mí, no va a aborrecer a mi papá, ni a mis hermanos. Pero Jesús dijo, el que a mí me aborrece, también aborrece a mi Padre. Porque Jesús nunca dividió al Padre de él. Amén. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Amén. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. ¿Pero cómo? Porque es que las obras de Jesucristo son las obras del Padre. Jesucristo en la carne era el Hijo. Amén. Y todo lo que hacía el Hijo, lo hacía el Padre. ¿Dónde? En Cristo. Amén. San Juan capítulo 14 versículo 10. De otra manera creedme por las obras, porque las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, ¿quién sanaba a los ciegos? ¿Quién le daba vista a los ciegos? El Padre. Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. ¿Quién levantaba a los paralíticos? El Padre. ¿En quién? En el Hijo. Amén. Entonces, no hay una división. Entre otras cosas, el dar vista a los ciegos, el levantar paralíticos, amén, el soltar la lengua de los mudos y en hacer oír a los sordos, eran unas manifestaciones que iban a suceder en la tierra cuando Dios viniera. Amén. Isaías 35, 4. Amén. O 34, 5. Ah, bien. Están ubicados, así me gusta. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, le está hablando al pueblo de Israel. ¿Quién era? Para el pueblo de Israel, ¿quién era Dios? Jehová, el Padre eterno. Amén. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando Dios mismo venga a salvarnos, entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará. Eso se iba a ver cuando Dios mismo
viniera con pago, con retribución, a salvarnos. Amén. ¿Y cuándo se empezó a ver eso en la tierra? Cuando Jesús sanaba. Y por eso Jesús dijo, las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, esta carne no, sino que el Padre que vive en mí, Él es el que hace las obras. Amén. Vivir en es dentro, no con es al lado, con es al lado, pero en es dentro. Dios en Cristo, el Padre en Cristo. El cuerpo de Cristo era la imagen visible del Dios invisible. Eso dice la Biblia. Amén. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y en Él habita corporalmente toda, no un poquito, toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:8. Dice la Biblia, mirad que nadie os engañe, o sea, estar alerta, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Amén. Por eso Jesús dijo, mis obras son las obras del Padre. Y hasta ahora el Padre trabaja y también trabaja el Hijo, para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Amén. Y el Padre se glorifique en el Hijo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, todos debemos honrar al Hijo como honrar al Padre. Y mucho cuidado, porque Dios dijo, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Pero Jesucristo hay que honrarlo. Amén. Como se honra al Padre, porque Jesucristo es el Padre. Gloria al Señor. Primera, San Juan 5:23. Mire cómo dice la Biblia. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Si no supiéramos, si no hubiera explicado el término envió, aquí hubiera una duda. Si ve que le envió, la pregunta es de dónde y cuándo. Ya vimos que no lo envió del cielo, porque el Hijo es algo de la tierra. Amén. Y lo envió cuando empezó su ministerio. Él vino con la autoridad del cielo. Amén. Honrar a Jesucristo es honrar al Padre. Aborrecer a Jesucristo es aborrecer al Padre. Amén. Gloria al nombre glorioso de Jesucristo. Por eso, hermano, el nombre de Jesucristo es por encima de todo nombre. Amén. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, él dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, toda rodilla tiene que doblarse delante de Jesús. Y si toda rodilla se dobla delante de Jesús, entonces Él es el más grande de todos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El que ve a Jesús, ve al Padre. Amén. San Juan 12:45. Dice la Biblia, el que me ve, ve al que me envió. Miren que en la Biblia está claro. El que me ve, ve al que me envió. Ver a Jesús es ver al Padre. Lo que pasa es que no entendemos que ese cuerpo humano de Jesús es el cuerpo que Dios utilizó para manifestarse al mundo. Por eso dice la Biblia que el mundo fue creado por Jesucristo. ¿Lo ha leído o no? El mundo fue creado por Jesucristo.
Bailen ese trompo en la uña, pues póngalo en la uña. El mundo fue creado por Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. ¿Y dónde dice la Biblia? San Juan capítulo 1, versículo 10. Porque si Jesucristo no es Dios, entonces hay dos creadores. Pero creador hay uno solo. Dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo por él fue hecho. ¿Cómo así, pastor, que Jesucristo hizo la tierra y la creación? Si la Biblia dice que es Dios, claro. Jesucristo lo hizo porque Jesucristo es Dios hecho carne. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces concluimos que el que ve a Jesús está viendo al Padre, porque el Hijo es el Padre manifestado en carne. Por esta razón el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. San Juan capítulo 10, versículo 38. Ahí dice que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre,